beat and take it to the verse now. Hola, qué gusto encontrarnos nuevamente en estos espacios de capacitación, de socialización, compartir con el sistema aeronáutico que tanto queremos y que tanto nos enamora. Para mí es un gusto hoy desde mi casa poder llegar nuevamente a conversar con tantos amigos de Latinoamérica y entre otras cosas muchas gracias nuevamente a todos los que nos escriben, los que nos consultan. Por supuesto estamos y estaremos dispuestos a llevar estos contenidos. Latinoamérica, siempre lo he dicho, es una región que produce pensamiento, produce filosofía, produce técnicas para este sistema aeronáutico que crece cada día más. Así que muchas gracias. Esperamos pronto estar de manera presencial en los diferentes países y en las ciudades que tanto nos han invitado y con quienes, por supuesto, queremos tomarnos una taza de café, un mate, un té, etcétera, etcétera. En septiembre estamos lanzando el libro Reingeniería del Entrenamiento Aeronáutico. Es un libro que propone la actualización de los programas, las técnicas, las filosofías, pero sobre todo los objetivos del entrenamiento que sin duda pues han evolucionado a través de los años. Bueno, hoy es un día interesante, hoy es un día como todos estos espacios llenos de contenido que quizás no son nuevos, no son contenidos que vengan de último momento a actualizarnos, sino más bien son contenidos que nos han llegado de alguna manera paquidérmica o que quizás podemos reutilizar para lograr cerrar esa brecha que existe todavía en esa deriva práctica del cómo nos comportamos y cómo está escrito que debemos comportarnos, es decir, el deber ser y lo que realmente estamos haciendo. El viejito, llamo yo el viejito Love, digo viejito pues porque realmente es algo que lleva muchos años, Line Oriented Flight Training. Recordemos que hace 10 años estamos hablando ya del EVT y hace unos 5 años hablamos de CVTA, las últimas tendencias en lo que son el entrenamiento en competencias no técnicas o blandas. Pero el viejito de esos años hacia atrás, mucho antes, por supuesto, por allá en el incipiente nacimiento del CRM como Cockpit Resource Management, nace un entrenamiento LOF, Line Oriented Flight Training. Y cabría decir que ese LOF o Line Oriented se entendería como un entrenamiento que orientado hacia la línea. Y recordemos que la línea, dependiendo del lenguaje de cada país, de cada región, pues cambia. Aquí en Colombia, por ejemplo, nosotros llamamos aviación regular a todas estas empresas que vuelan de manera regular. No es que sea una operación irregular ilícita, sino más bien es una cuestión de regularidad o de itinerarios. En otros espacios, en otras regiones se conoce como la línea o las aerolíneas, que son realmente, pues, dependiendo del país, el 5 al 10% de la actividad general de la aviación. El otro 90-95% es la aviación general, o sea, la no regular o los no aerolíneas, que son quienes, pues entonces ahí están todos los charter, la aviación privada, la aviación corporativa, la ejecutiva, centro de instrucción, trabajos aéreos especiales, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer esa claridad porque
se entendería que es un entrenamiento orientado hacia las aerolíneas o las empresas que vuelan de manera regular, es decir, quienes transportan pasajeros por un itinerario. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué nace con ese sentido? Bueno, pues en el otrora CRM como cockpit, allá cuando se descubre la necesidad de la asignación de roles, la distribución de responsabilidades, cuando el piloto empieza a ceder ese espacio de autoritarismo para ser más bien un líder de cabina, cuando se empieza a mirar cómo vamos a evaluar el comportamiento más allá del conocimiento y la técnica de vuelo, pues este programa nace no como un programa de entrenamiento que se califique o descalifique a personas, sino más bien como una evaluación. Y es una evaluación que hacían las propias tripulaciones. Entonces, se graba un vuelo normal, un vuelo estándar, un vuelo de línea cualquiera, y las tripulaciones se contrastan a sí mismos. ¿Contra qué? Contra lo que está escrito, contra un estándar, contra un SOP. El SOP, considerando que no solamente es lo que está estandarizado como procedimientos publicados por las autoridades aeronáuticas o por los proveedores de servicios en la navegación, sino también como todos estos procedimientos estándar que genera su propia compañía para el cómo vamos a actuar frente a ciertas situaciones de vuelo. Por ejemplo, las políticas de una mujer que esté embarazada. ¿Cómo vamos a actuar frente a ese tema? ¿Qué requisitos, qué condiciones, qué características? ¿Cómo vamos a actuar en caso de que un aeropuerto se cierre, un eterno? Las particularidades de las compañías pues dirían que hay procedimientos específicos o particulares también. Así que básicamente estas tripulaciones tienen un SOP en lo técnico, por supuesto, pero también en lo administrativo, en las decisiones que toman frente a la operación en una compañía cualquiera. Entonces, este log buscaba, y todavía contrasta, es si el piloto está tomando decisiones, está participando de manera proactiva en esa cabina y lo está haciendo de manera estándar, es decir, de acuerdo a lo que está ya escrito, estipulado, estandarizado, normatizado, desde cualquier perspectiva. Y entonces allí lo que se buscaba era, bueno, si una tripulación evidencia algo que le faltó para ejecutar o ejecutó algo de manera innecesaria o con la energía innecesaria o se saltaron cualquier pasito, es decir, mitigar la probabilidad de un acto involuntario. Recordemos que los actos de los seres humanos están muy motivados por la parte emocional, por la parte mental. Luego, estos actos involuntarios, hoy ya conocidos y tipificados como errores, pues lo que se buscaba en ese tiempo con esta creación del log era la mitigación de esos actos involuntarios, ¿no? De que se me olvide algo o que haga algo de manera innecesaria, motivado por cualquier emoción, por cualquier pensamiento que es natural. Así que, pues esto se deriva a lo que hoy en día ya tenemos muy claro, y es que el entrenamiento es una estrategia de reducción de errores y busca mitigar esa probabilidad en las tripulaciones. Bien, pues desde allí nace este tema del log. Ahora, repito, es un programa que básicamente contrastaba a las tripulaciones. ¿Contra qué? Pues contra su operación natural. Quiere decir esto, que no se buscaba evaluar el componente técnico o cognitivo o la resolución de situaciones anormales en vuelo. Cuando yo digo algo anormal, estoy hablando de un procedimiento anormal, una emergencia. Lo que sí se buscaba era ver cómo las tripulaciones afrontaban situaciones no deseadas. Pero no deseadas no necesariamente significa que ya estemos hablando de un evento directo contra la seguridad, es decir, un incidente o un accidente. No, estamos hablando de cualquier situación que se sale del contexto normal, natural de un vuelo y que pone a los pilotos a decidir. El caso de que se cierre un aeropuerto o, como lo mencionábamos ahorita, un pasajero que de pronto empieza a sentir algunas enfermedades en vuelo, síntomas, y bueno, ¿qué se hace? ¿Qué está estipulado en la compañía? ¿Qué está estipulado por la normativa? ¿Qué dice el estándar de operaciones? ¿Y qué debemos hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer en cabina? Eso básicamente es lo, iniciando por supuesto con una etapa de diagnóstico, que es el tema del briefing. El tema del briefing y el despacho es las tripulaciones, cómo estamos evaluando
el entorno, ¿no? Esto que nos dice ya el modelo TEM, las amenazas latentes, lo que está como meteorología, medio ambiente, bueno, y algunas otras consideraciones de organizaciones externas a la nuestra, cómo estamos diagnosticando ese escenario para tomar decisiones en el vuelo. Hay incluso estándares, pues los conocemos evidentemente, los estándares meteorológicos para despegues, los estándares meteorológicos para aterrizajes. Entonces, en un reporte meteorológico, ¿cómo contrastaba la tripulación o contrasta la tripulación esas condiciones del ambiente contra los estándares que le permitían ejecutar uno u otro procedimiento? Yo siempre he dicho con el tema de la meteorología que me causa curiosidad, es que pues si bien los factores meteorológicos siguen siendo los mismos, ¿no? Estamos hablando de lluvia, nieve, bruma, etcétera, visibilidad reducida, techo, los fenómenos meteorológicos siguen siendo los mismos, con unos cambios climáticos, pero sigue siendo igual. Lo que sí ha cambiado en los años es la forma en que interpretamos esas limitaciones de esos factores para nuestra operación. Porque es que hoy en día tenemos mejor tecnología, tenemos sensores de visibilidad horizontal, tenemos automatización en los controles de vuelo, tenemos reportes con mucha más exactitud y pronósticos mucho más exactos. Entonces, ya las tripulaciones que van a tomar decisiones frente a un reporte meteorológico hoy no toman esas decisiones con el mismo criterio de hace 10, 15, 20 años, ni siquiera de hace 2 o 3 años. De hecho, en Colombia este año y el año pasado ya se está hablando de que son las organizaciones las que van a implantar sus mínimos de visibilidad, considerando la tecnología que contienen y las capacidades que contienen para operar en situaciones o fenómenos meteorológicos adversos. Entonces imagínense todo lo que ha evolucionado. Así que evidentemente hay un aspecto que es el factor meteorológico, el fenómeno, y otro es la decisión y las capacidades para actuar en ese entorno. Eso cambia y cambia con el tiempo. Todo este tema es el lore, todo este tema de cómo nos comportamos, decisiones, interpretaciones, análisis y efectivamente respuesta ante situaciones no deseadas con la tripulación. Pero era orientado hacia la línea. Y era orientado hacia la línea pues porque allá empieza el CDM, ¿no? empieza, recordemos que casi siempre es allá donde nacen una gran cantidad de propuestas. No obstante, es importante considerar que la casuística, que no miente, pues porque es simplemente el acopio de la información de hechos, nos dice que es precisamente en la aviación no regular, es decir, en la aviación no aerolínea, en donde todavía se adolece de estas políticas, de estos estándares, de estos contrastes, y es por ello que todavía marca la tendencia el accidente en la aviación general o no regular. Así que esto me recuerda, por allá lamentablemente alguna vez estuve en una capacitación invitado y un instructor decía que cierto procedimiento de salida estandarizada de un aeropuerto fue diseñado para el Airbus 340, cosa que se me parece absurda. Yo no creo, la verdad, que un prestador de servicios a la navegación diseñe un procedimiento de un aeropuerto internacional para un avión específicamente. No. Él diseña el procedimiento considerando un performance, un rendimiento y unas capacidades tecnológicas y técnicas instaladas. Eso es lo que limita o a lo que yo puedo acudir cuando acudo a una salida estandarizada y la decido ejecutar es porque tengo esa capacidad técnica y de rendimiento de performance. No porque tenga un Airbus, un Boeing, un Embraer. No va diseñado la marca del avión o al modelo del avión. Va diseñado las capacidades. De tal manera que si yo tengo un avión de 6 pasajeros, 8 pasajeros, con las mismas capacidades en performance y en tecnología que una 380, pues por supuesto que ese procedimiento está diseñado para ambos. Ahora bien, hoy en día, la tecnología, el rendimiento, los avances son casi que globales. Hoy en día estamos mucho más cerca de tener y operar tecnologías que no dependen del avión,
rendimientos en aviones de pequeña capacidad o aviones medianos. Cada vez más esa aviación corporativa es más global. Hay más gente teniendo compañías de operación corporativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad que tengan los pilotos para interactuar entre ellos mismos y en estos entornos tecnológicos, en estos entornos ambientales, en estos sistemas de navegación como el ARNAV PBN, que es satelital e inercial, bueno, con algunas ayudas también de tierra, pues cada vez más todos tienen acceso a esas posibilidades y la aviación general está migrando rápidamente a ellos. Hablamos de los aviones privados corporativos, incluso deportivos, de tal manera que cada vez más se necesita que estas tripulaciones que están a bordo de su Piper PA-34, etcétera, sean conscientes de que es importante tener un estándar para operar, conocer los que existen ya y participar de manera profesional en la actividad aérea. Porque afectamos y nos afecta. Recordemos que estamos en un sistema aeronáutico. Así que ese procedimiento no está diseñado para un avión y el LOF como técnica de entrenamiento no fue diseñado solamente para las aerolíneas. El LOF como técnica fue diseñado para mejorar las competencias, para orientar el comportamiento con respecto a la toma de decisiones de las tripulaciones. Es absolutamente necesario que todos los que estemos en esta actividad seamos conscientes de eso. Hemos hecho algunos ejercicios, por supuesto. Hemos hecho algunos ejercicios en donde desde ya hace varios años, yo recuerdo haber empezado por allá en los años 97, 98, empezamos a mirar el tema de esas competencias no técnicas y cómo las llevamos a la aviación general y cómo empezamos a preparar a los pilotos de aviación general o no corporativo. Y lo primero que habría que considerar allí es qué tipo de estándares manejan y administran las empresas de aviación general. Y ahí nos encontramos la primera sorpresa, y es que hay muy poca cultura todavía de la estandarización a la hora de tomar decisiones, y todavía incluso hay compañías que no han estandarizado ni siquiera algunos procedimientos que son fundamentales, como las aproximaciones estabilizadas o las políticas o filosofías de vuelo controlado contra el terreno o el CFIT. En este sentido, hay una gran necesidad de escribir, estandarizar, de generar esa herramienta o esa defensa reglamentaria para que los pilotos, las tripulaciones, tengan un punto de apoyo en la toma de decisiones cada día. Quizá nos podemos ayudar ahí con la lista de chequeo del CFIT o la lista de chequeo propuesta por la Fuerza de Tarea de Flight Safety. Recordémoslo por allá cuando estaban estudiando el CFIT, años 76, 74, 76, y generaron la lista de chequeo del vuelo controlado contra el terreno, una lista que pretende prever un nivel, darle un número, cuantificar un riesgo CFIT frente a unas condiciones particulares. La parte 2 de esa lista de chequeo menciona un gran capítulo que dice, que pregunta si la empresa tiene procedimientos escritos para muchas cosas. Y por ejemplo, un procedimiento escrito decía, ¿existe un procedimiento escrito para cambiar de nivel? Y cualquier piloto de aviación general diría, no, pero pues es que yo para cambiar de nivel lo que hago es pedir la autorización, ajusto mi altímetro, hago el ajuste altimétrico, y luego la lista de chequeo y pues desciendo. Sí, pero la lista de chequeo se dice, venga, pero usted es consciente de que al descender, usted pues obviamente está aumentando el riesgo del terreno circundante. Dos, quizá le esté cambiando la clase de espacio aéreo, pues está saliendo un espacio de categoría Delta a un Bravo, y entonces ya eso le exige y le compromete a unas condiciones de control de tránsito. Un espacio de categoría Alfa, por ejemplo, está restringido a vuelo por instrumentos. O lo contrario, si estoy subiendo o estoy teniendo un ascenso, ¿qué espacio aéreo me cambia, me controla? ¿Tengo acceso a control radar? ¿No tengo acceso a control radar? Por eso preguntan, ¿existen procedimientos escritos para eso? Cuando existe un procedimiento escrito, lo que esto hace es generar una alerta.
Y es una alerta en la conciencia de las personas situacional para que si se va a hacer un cambio de actitud, pues se consideren algunos aspectos que son claves contra el riesgo. Pero de esta misma manera pregunta por muchísimas más cosas. Muchísimas más cosas. Existen procedimientos escritos para, hay una cantidad de cosas. Adicional a eso, pues cada compañía que evidentemente puede tener un avión de 8 pasajeros, pero ¿cómo podemos decir que una compañía charter que tiene 8 pasajeros está exenta a que un pasajero se le enferme a bordo? Yo creo que más bien debemos pensar que eso es lo natural. Eso es lo que seguramente vamos a encontrarnos. Entonces, la compañía debe tener claro qué hacer en caso de, y más allá en un avión que no sea presurizado, o que los alternos no sean muy comunes, muy cercas unos a otros, con apoyo médico. Es por supuesto que hay que escribir qué pasa en caso de, qué pasa en caso de que mi aeropuerto alterno se cierre. Eso tienen que escribirlo. Pero lo que evidenciamos es que hay muy pocas compañías que han escrito qué hacer en caso de, y lo que está escrito como SOP en muchas de estas compañías es un copy-paste del AFM o el Aircraft Flight Manual, o básicamente se considera que los procedimientos estándar son los procedimientos normales o los procedimientos anormales que cada fabricante ha propuesto para su avión. Nada más lejos de la realidad. El SOP es una herramienta para tomar decisiones en situaciones no deseadas, que es lo natural de nuestra operación. Ahora, si saltamos el paso de que ya está escrita un estándar, ¿cierto? Y ahí viene la reingeniería que hay que hacerle a muchos procesos. Pues viene la segunda parte, y es cómo lograr que las tripulaciones asimilen esos estándares. ¿Y cómo lograr que esas tripulaciones asimilen los estándares? Pues es entrenarlos. Y el entrenamiento, la reducción del error con base en eso, pues naturalmente contiene dos fases. La primera fase es una fase teórica, académica, que lo que busca es recuperar los fundamentos de los estándares. Por ejemplo, en una aproximación estandarizada, cuando se habla de las velocidades de configuración, pues hay que recuperar el fundamento de la aerodinámica, de por qué una velocidad excesiva no es buena a la hora de sentar las ruedas y por qué una velocidad restringida tampoco es buena a la hora de una aproximación o un misapproach. Entonces, hay que recuperar esos fundamentos. Y cuando empezamos a hacer esta tarea, repito, por allá en el 97, 98, nos encontramos con que estos fundamentos están muy perdidos porque son precisamente fundamentos que no se repasan regularmente. Entonces había que recuperar fundamentos de navegación, fundamentos de aerodinámica, fundamentos de meteorología, fundamentos de mantenimiento. Por ejemplo, el uso apropiado, adecuado y la buena toma de decisiones con respecto a una lista de equipo mínimo. Todos esos temitas son muy quedados por allá en la aviación no regular. Entonces hay una fase en donde se debe recuperar esa fundamentación. Y luego, pues ya con esta fundamentación, empezar a orientar las tomas de decisiones. ¿Por qué se va a decidir esto con respecto a X situación? ¿Por qué no vamos a volar a esta situación? Y entonces allí viene una socialización de los procesos y procedimientos. ¿Cuánto tiempo académico se puede gastar en ello? Pues depende de la necesidad de estandarización que se requiere, ¿cierto? Pero por ejemplo, el LOFT tiene unos estándares del qué y el cómo se debe hacer o se contiene en un briefing o en un despacho. Cuando yo digo que es interesante mirar esos estándares de las aerolíneas desde esta perspectiva, no estoy diciendo que nos pongamos la camiseta del 380 cuando yo voy a volar un Piper PA34. No, la camiseta uno se la pone a la talla que le corresponde. Pero hay estándares generales que nos ayudan. Por ejemplo, que un despacho contenga el análisis de los estándares meteorológicos para despegue y aterrizaje. Eso es un estándar que le funciona al 380 o al Piper 34 que vaya a despegar de un aeropuerto internacional. Para ambos es lo mismo. La diferencia en la tecnología que tienen cada uno, entonces las decisiones van a ser distintas, muy seguramente, pero ambos tendrán que mirar y analizar
ese aspecto, no solamente leer un metal, sino cómo ese metal lo lleva a tomar una decisión puntual frente a un riesgo, frente a una operación. Ahí es donde tiene sentido los estándares de línea. Los estándares de línea no me dicen, coja los procedimientos del 380 y úselos allá en un Cessna. No, te dices, las técnicas sí son genéricas para cualquier tipo de aeronave. Y esas técnicas son válidas, obviamente. No vamos a confundir bimotores con monomotores, etcétera, etcétera. La técnica apropiada va de acuerdo a la clase y tipo de operación, pero la gran mayoría de veces es aplicable. Entonces, ese contenido teórico académico, pues, se puede extraer de muchas de las técnicas del LOF, que fue diseñado para aerolíneas, pero no se va a poder aplicar para la simulación igual que en el LOF. Y es que es apenas lógico, porque los aviones de aviación general, pues no tienen las cabinas anchas que tiene un avión de aerolínea, no tienen la facilidad de grabar, no tiene voice data recorder, no tiene una cantidad de cosas, y tampoco muchas DGAC de los diferentes países limitan o restringen la posibilidad de instalar equipos adicionales, entonces no se puede hacer. Además que, pues se vuelve complejo y necesitaríamos un tercero, no sé. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Pues llevar este entrenamiento, esta fase de asimilación, a un simulador o un emulador estático que sea para los pilotos. Entonces ahí tenemos el piloto que va a estar contrastándose contra los estándares, al que se le va a estar midiendo sus competencias blandas, su liderazgo, su resiliencia, etcétera, su adherencia, y su monitor pilot que va a hacer las funciones para que tenga una coparticipación en el vuelo, adicional a que el facilitador del simulador, que normalmente es un instructor, pues va a hacer los otros roles. ¿Y cuáles son los otros roles? Pues va a ser ATC, va a ser un pasajero, va a ser quizás un TCP, y es que en este sentido yo sí sugiero pues que haya suficiente cantidad de roles, porque se entrena a la persona en más escenarios, y cuando uno puede administrar más escenarios, el vuelo real es mucho más fluido, mucho más sencillo, se administra con más tiempo, que es importante en la toma de decisiones. Entonces, entre más escenarios se contrastan allí, pues tiene sentido. Luego llevamos esto a un simulador de vuelo, y en el simulador de vuelo, pues se hace un vuelo normal, ya lo hemos dicho, sin emergencias, sin procedimientos anormales, pero sí con situaciones no esperadas. Y vemos cómo el piloto ha asimilado lo que ya hemos fundamentado en la parte teórica y cómo empieza a actuar. De qué manera, con qué tranquilidad, con qué resiliencia, con qué liderazgo, y empezamos a orientar esas decisiones. Y recordemos que el entrenamiento lo que busca es disminuir esa cantidad de errores, en este caso, en el comportamiento. Una experiencia bien interesante. Cuando nosotros empezamos a hacer estos ejercicios, pues digamos que las organizaciones que más se prestan para esto son los centros de instrucción. Y sucedió algo interesante, y es algo de resaltar, porque por lo menos aquí en Colombia hay uno o dos centros de instrucción, no creería que hay más, que ya han migrado al concepto del cliente. Y es que normalmente la escuela cree que el cliente es el alumno, ¿cierto? Entonces, cuando creen que el cliente es el alumno, pues lo que hacen es fortalecer al alumno por alumno, no más, y lo gradúan. Pero si el centro de instrucción tiene otra perspectiva del cliente, por ejemplo, piensa que el cliente es la aerolínea, pues entonces lo que va a hacer es mirar los estándares de esa aerolínea para poder tener contento al cliente. ¿Y cómo lo tiene contento al cliente? Pues generándole un producto que él quiera comprar, que le guste, que sea atractivo. Entonces, en este caso, el alumno es una materia prima que le estamos ofertando a ese cliente que es la aerolínea. ¿Qué sucedió en ese tiempo entonces? Que vamos a poner un ejemplo. La Escuela de Aviación X ha decidido que su cliente es Emirates. Desconoce los estándares de Emirates. ¿Qué es conocer los estándares? Por ejemplo, que usa callouts. No cuáles, pero que los usa. Mientras que antes el centro de instrucción nunca había la necesidad de tener un callout. Entonces no los usaba. Esa técnica del callout no los aplicaban. Pero no digan, pero allá se hacen callouts. Nuestros alumnos no saben qué es un callout, cuándo se usa, para qué se usa, qué es el callout, y empiezan a aplicar la técnica, no el procedimiento igual, sino la técnica del callout.
El alumno empieza entonces a desarrollar la técnica del call-out, para qué es, cómo, cuándo, y así otras, con referencia al análisis metodológico, con referencia al análisis de performance, y empieza a desarrollar técnicas que van orientadas hacia los estándares, esos mismos estándares de Emirates. Y entonces sucedió algo interesante, y es que ese alumno tenía mucha más probabilidad de acceder ya no solo a Emirates, sino a Emirates y otras compañías que trabajan con los mismos estándares. Y se volvieron competentes. Pues fue tan importante este tema que nació una película, nació un cuento que se llama Transición Aerolínea. Y Transición Aerolínea es como un posgrado, como un diplomado, como un posgrado, en donde el alumno egresado ahora se matricula y paga esa transición. Que ¿qué es? Pues es un loft en tierra, es un loft en simulador, teórico, práctico, incluso con un psicólogo para que le ayude en esa toma de decisiones en el trabajo en equipo. Imagínense lo que ha hecho el loft. ¿Y esto qué hace? Pues más competencia en los egresados. Así que sí es viable, es posible. Quizás estemos como muy tímidamente en algunas partes tocando, es que eso está diseñado para las aerolíneas. Yo recuerdo cuando decían que el SMS estaba diseñado para las aerolíneas. No, el SMS está diseñado para todo el mundo, solo que los estándares no son iguales. La camisa no es la misma, pero todos tenemos que hacer gestión del riesgo, todos tenemos que hacer mitigación del error, todos tenemos que entrenarnos para disminuir la probabilidad de un error. Todos, no solamente las aerolíneas. De la misma manera, todos tenemos que fortalecer nuestras competencias blandas. Todos tenemos que aprender a trabajar en equipo. Todos tenemos que entender que no estamos solos cuando vamos a salir a vuelo, que en el briefing tenemos que considerar cómo están las condiciones de ATC, cómo están las condiciones de combustible, no la calidad del combustible necesariamente. Esto es absolutamente básico. Pero la afectación que puede haber por A o B motivo que sociopolítico en un entorno determinado que afecte las condiciones de combustible. Cómo se nos incrementa el costo de una cantidad de cosas y cómo nos va a afectar a la larga. Todas esas condiciones pues están mencionadas en el modelo TEM. El modelo TEM dice que las amenazas son tres y una está dividida en dos, es decir, amenazas latentes, externas, internas y los errores de los otros. Toda esa consideración, ¿dónde la vemos? En un briefing. ¿Con qué estándar? LOF. El LOF te dice, oye, tienes que entrar a diagnosticar las condiciones del lugar de trabajo de tus tripulaciones. Es decir, la salud mental, la salud emocional. ¿Quién? ¿Un psicólogo? No, usted como piloto tiene que evidenciar, tiene que ser buen observador para estas cosas. LOF, el viejito. El viejito que empezó a tratar de promover y a llevar allá las competencias no técnicas, CRM incipiente en los años 70 a la aviación de aerolíneas. LOF, el hoy tan necesario para las tripulaciones de aviación general, porque repito, cada vez más la aviación general opera bajo las mismas condiciones técnicas, tecnológicas y ambientales que las aerolíneas, incluso algunos con mayor rendimiento. Para eso se necesita una preparación, se necesita ser conscientes del modelo, del factor humano, de las limitantes y sobre todo que la tarea no se hace sola. Así que es una inquietud que les dejo con mucho cariño, como hemos venido trabajando ya hace varios años con este tema, pero les dejo esta recomendación y es apenas natural que mi perspectiva, mi expectativa, pues no es que en una conversación de 30, 40 minutos ya nos quede claro cómo aplicar el LOF en aviación regular. Pues van a quedar más preguntas que respuestas, más inquietudes que situaciones resueltas. Pero para eso estamos, por lo menos para crear la pregunta, para crear la duda, para crear la necesidad de saber más. Y si necesitas saber más, por supuesto que ahí están nuestros canales de comunicación, con el correo electrónico, con nuestra línea WhatsApp, por supuesto en los comentarios de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos. Line Oriented Flight Training, hoy en día diríamos que es un entrenamiento para las tripulaciones en lo que compete a competencias no técnicas, CRM, PRM, modelo Shell C, teniendo en cuenta las culturas, y la toma de decisiones en vuelo. Como siempre ha sido un placer para mí estar con ustedes, acompañarlos hoy pues desde mi casa. Espero que hayan disfrutado este pedacito de contenido
Espero vernos pronto con un invitado que tenemos muy especial de Argentina, pronto. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.